trabajo social en la lucha. Tiene que ver con toda la parte de dirección técnica, ¿verdad?, de la institución. Tiene que ver con toda la articulación que se realiza con otras instituciones, con el personal en sí mismo, toda la negociación que se hace, ¿verdad?, los diferentes tipos de negociaciones, sea con otras jefaturas dentro de las mismas jefaturas o en otros espacios de trabajo. Por ejemplo, en el IAFA tenemos muchísimas profesionales y muchísimos profesionales en trabajo social en diferentes áreas, no solo en el área de atención directa o clínica, ¿verdad? Entonces es importante saber que pues somos una institución donde brindamos desde el trabajo social un aporte muy importante porque desarrollamos acciones y un trabajo gerencial muy importante a nivel de diversas jefaturas, tanto en las sedes regionales como en otras áreas de la institución, por ejemplo, en aprobación de programas, y también tenemos personal de planta en otras, digamos, en esas mismas instancias que tienen jefaturas que son trabajadoras sociales. Entonces, que son como tal vez acciones no tan conocidas, ¿verdad?, del trabajo social, como la revisión y aplicación de una norma de calidad, por ejemplo, la supervisión de las organizaciones no gubernamentales que aplican y desarrollan programas, por ejemplo, también desde la elaboración y acompañamiento a las organizaciones no gubernamentales y a las diversas instituciones públicas o privadas. Por ejemplo, hablamos de IMAS, hablamos de PANI, de Ministerio de Seguridad, de Ministerio de Justicia, entre muchos otros, para la elaboración precisamente de programas que luego van a ser presentados para su posterior desarrollo, ¿verdad?, como se solicita en la ley. Entonces, esa es una de las pequeñas aplicaciones. A mí, como coordinadora del área técnica del IAFA, pues me toca exactamente coordinar, ¿verdad?, y dirigir todo lo que tiene que ver con la parte técnica institucional, ¿verdad? Entonces, todos los lineamientos técnicos son pensados, analizados y evaluados junto con la dirección general para poder dar la línea institucional. Para eso sí se hace pues un análisis, ¿verdad?, con las jefaturas. También tenemos aportes de entes internacionales. Hay que hacer mucha lectura, ¿verdad? También en trabajo social desarrollamos muchísimas acciones que tienen que ver con proyectos, con evaluación, con investigación, ¿verdad? O sea, la formación en trabajo social es una parte muy importante, pero cuando usted llega al campo, a la institución donde le toca trabajar, ahí es donde empieza a desarrollar esas habilidades. Entonces, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo la formación que recibí en evaluación y en proyectos. De hecho, una de las ramas que yo seguí fue la de buscar hacer una maestría en gerencia de proyectos, precisamente por ese inicio en la formación, ¿verdad?, tan importante que fue la parte de elaboración de proyectos, que es muy sólida en la carrera, pero entonces que además yo combiné con una maestría y profesionalmente me ayudó muchísimo, ¿verdad? Entonces, igual antes de estar en la coordinación de área técnica, estuve como jefatura del proceso de capacitación, asesoría y seguimiento, y antes de eso fui funcionaria específicamente de planta de ahí, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de crecer, ¿verdad?, conocer la institución, empaparme de todo lo que está, de lo relacionado con la problemática de consumo de sustancias y poder aportar en ese sentido. Más ahora como coordinadora del área técnica, no necesariamente tengo que conocer todo lo de trabajo social, sino también lo relacionado con las demás disciplinas que intervienen, por ejemplo, medicina, psicología, enfermería. Entonces eso obliga a que podamos hacer una investigación constante y una actualización, búsqueda de información sobre esos temas, sentarme con el personal
clínico, ¿verdad? Por ejemplo, y con los profesionales en específico de cada disciplina para poder comprender y poder tratar de brindar una mejor atención a las personas y que es una atención de calidad, sea desde la parte de tratamiento como sea desde la parte de prevención, ¿verdad? Entonces, en la institución, pues el IAFA en el área técnica es un área pues bastante grande, es el área sustantiva institucional, está conformada por un proceso de atención de pacientes, ¿verdad? Que están en oficinas centrales que brinda atención en tratamiento a personas adultas que ya tienen un trastorno por consumo de sustancias. Luego está Casa Jaguar, que también está en oficinas centrales, que es el centro más especializado a nivel de Costa Rica, que atiende la problemática, el trastorno por consumo de sustancias en personas menores de edad, de 12 a 18 años. Luego está el proceso de organismos regionales, que tiene dos grandes vertientes. Una es el servicio de prevención que se brinda, ¿verdad? Que son todos los programas de prevención selectiva y prevención universal que se desarrollan a nivel nacional y se ejecutan. Y después también está los centros de atención integral en drogas, que es donde se brinda tratamiento a las personas con consumo de sustancias psicoactivas, tanto adultas como personas menores de edad. Ahí es como indiferente. Aquí en sede central pues tenemos mayor cantidad de personal y es separada la atención, pero en Skype es integral. Y luego tenemos el proceso de capacitación, asesoría y seguimiento, que es el que brinda toda la asesoría, la capacitación externa, ¿verdad? Las líneas de capacitación externa, además son los que contribuyen a mejorar, ¿verdad? O a buscar mejorar las competencias del personal para poder abordar la problemática de trastorno por consumo, o sea, desde todo el continuum, ¿verdad? Desde la prevención, el tratamiento, la prevención y reducción de riesgos y daños y demás, ¿verdad? Entonces, ahí también en este proceso pues se dan diversas asesorías, se trabaja con la de competencias, ¿verdad? Esos son de personal externo, porque ya el personal interno se le corresponde a gestión humana. Aún más, sin embargo, desde la coordinación del área técnica hacemos todo lo posible para que viendo y analizando las necesidades del personal y de las competencias que requiere fortalecer el personal, poder hacer la articulación con gestión humana, brindando todos los vínculos con las diferentes entidades o los diferentes entes que puedan brindar ese apoyo y esa formación a los profesionales del IAFA. Bueno, en relación a los aspectos innovadores, creo que es importante destacar la importancia en tratar de fortalecer las competencias del personal, tanto de prevención como de tratamiento, ¿verdad? Para mí es muy importante que todo el personal cuente con las herramientas técnicas y metodológicas para poder desarrollar su intervención desde la calidad, ¿verdad? En el servicio que se brinda para nosotros, la persona usuaria es la que debe tener ese servicio de altísima calidad y es como lo más importante, ¿verdad? Para nosotros. Igualmente, pues son las personas colaboradoras, nuestros funcionarios son muy importantes, pero también, digamos, nuestro fin último y por lo que la institución está es para servir a las personas usuarias. Entonces es muy importante enfocarnos en eso. O sea, si tenemos un personal altamente capacitado, pues sus intervenciones pueden desarrollarse de la mejor manera. También hemos puesto énfasis en actualizar los diferentes programas de atención, ¿verdad? Por supuesto que no soy solo yo, soy yo con todo mi equipo de trabajo, ¿verdad? De manera interdisciplinaria, con todas las jefaturas del área técnica, que logramos hacer esos análisis y poder intervenir, igual con personal de todo el IAFA, que podemos o que se identifica este tipo de trabajos que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, podemos estar ahorita actualizando
varios de los programas, tanto de atención para personas adultas como para personas menores de edad. Ya Casa Jaguar cuenta con una segunda actualización del programa avalado y pasando por todos los lineamientos establecidos en el decreto ejecutivo del IAFA, ¿verdad? Como ente rector, nosotros tratamos también de aplicar muy buenas prácticas o las buenas prácticas a nivel internacional. Entonces, pues tratamos de apegarnos a la legalidad. Igual también, por ejemplo, los proyectos que se elaboran se hacen con base en la normativa de Mideplan, y específicamente se considera que somos proyectos sociales para instituciones que no cuentan con ingresos, ¿verdad? Con ingresos propios, porque dependemos del financiamiento de las diferentes leyes. Entonces, hacer proyectos en ese sentido, en ese escenario, es muy diferente, ¿verdad?, a tener un escenario donde sea una institución que genere sus propios ingresos, ¿verdad? Porque entonces vamos a depender del techo presupuestario, vamos a depender del presupuesto que esté asignado en Asamblea Legislativa, si se le recorta o no esa partida. O sea, hay un montón de consideraciones que cuando es una institución social sin ingresos es importante tenerlo en consideración, pero igualmente todos los estudios de preinversión y los perfiles de proyecto se elaboran con base en la normativa de Mideplan y se hace algún ajuste. Creo que hace poco ya Mideplan actualiza para las instituciones sociales sin ingreso, porque el que había antes, el documento de proyecto o la guía, ¿verdad?, era para más orientado a las instituciones que sí contaban con ingresos. Entonces ellos hicieron también esa actualización a nivel país. Siempre estamos, ¿verdad?, como en una constante revisión y actualización de los diferentes procedimientos. Entonces, y como le digo, estos proyectos no necesariamente son hechos solo por trabajadoras sociales, sino que son elaborados por una cantidad de profesionales, ¿verdad?, por todos. O sea, como le decía ahora, tenemos la participación de enfermería, por ejemplo, de medicina, de trabajo social, de psicología, inclusive tenemos compañeros sociólogos. Entonces hay una intervención de muchísimos profesionales. En Casa Jaguar, inclusive los terapeutas ocupacionales intervienen en la elaboración de los diferentes programas y proyectos, por ejemplo. Entonces hay como una integración, ¿verdad?, donde nos permite fortalecernos desde la interdisciplinaridad. De repente, desde mi formación, yo puedo ver ciertos elementos, pero cuando le sumo los de las otras disciplinas, puedo hacer una intervención mucho mayor. Entonces, esa es como la gran riqueza, ¿verdad?, poder ir identificando, actualizando los programas, viendo, ¿verdad?, y analizando, por supuesto, qué es lo que tenemos que cambiar, cómo está la actualidad. Las encuestas, por ejemplo, las encuestas que realiza IAFA de hogares y las encuestas de colegiales son un indicador muy importante para nosotros para la toma de decisiones, porque eso nos dice, bueno, dónde está la edad de consumo, dónde están las personas que consumen más o no consumen. Entonces ahí es donde tenemos que enfilar, ¿verdad? Pero además no es solo la atención, sino cómo vamos a prevenir eso. Entonces, ¿cómo prevenimos desde antes? Qué importantes son los programas y tener programas de prevención, tanto en las escuelas como en los colegios, inclusive desde todavía antes, ¿verdad?, desde la primera infancia, de 2 a 5 años, por ejemplo. Muy importante tener ese bagaje de programas para poder realizar intervenciones y poder ser consciente de ello, y que además esa construcción sea interdisciplinaria, porque eso le da un enfoque integrado, ¿verdad?, un enfoque donde tenemos una visión más amplia de la problemática y múltiples soluciones, ¿verdad?, que se pueden brindar a esa problemática, ¿verdad? También muy importante la aplicación de las buenas prácticas, el método científico. Les digo yo, siempre utilizamos marco lógico, por ejemplo, para la elaboración de los proyectos y de los programas en sí mismo, para poder llegar a fondo a descubrir cuáles son las características, las necesidades de la población, ¿verdad? Desentrañar un poco, ir un poco más allá, ¿verdad?, con el análisis de cómo podemos llegar y cómo podemos plantear soluciones ante las diferentes problemáticas sociales, ¿verdad? Y cómo estamos inmersos todos en un país donde todas las instituciones tenemos que dar respuesta a diferentes
encargos que tenemos por ley, pero que tenemos que estar integrados. Desde la parte, como les digo, desde la muy educación hasta la atención y la parte hasta judicial, ¿verdad? Por ejemplo, creo que algo innovador ha sido que se amplió, por ejemplo, la cobertura del procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial con el Poder Judicial. Antes solo habían 10 cupos a nivel nacional, ahora se ampliaron los cupos y se atiende a nivel nacional. Esto en el marco de la justicia restaurativa, ¿verdad? Entonces esto posiciona al sector salud y al componente salud como algo muy importante y de que se toma en cuenta en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces el Poder Judicial está aliándose con nosotros para poder brindar atenciones que sean de bienestar para las personas. Entonces estamos pensando en una justicia que no castiga, sino en una justicia que va a entender el origen de la problemática de la persona, el origen estructural, y está planteando soluciones que estamos brindando otras instituciones públicas, en este caso en el sector salud. Cuando un delito es cometido por consumo o bajo el consumo de alguna sustancia psicoactiva, bueno, se valora desde los instrumentos que tenemos para ello, hay todo un protocolo elaborado a nivel institucional que fue con apoyo inclusive de un organismo internacional y del ICD y del mismo Poder Judicial. Entonces se brinda toda una atención a esta población que requiere, una vez cumple los requerimientos, ingresa y se le hace un plan de tratamiento individualizado, pero considerando las causas que llevaron a esa persona a tener o a desarrollar un trastorno por consumo de sustancias y a cometer un delito. Entonces estamos hablando que no se va a procesar de la manera ordinaria, que es muy larga, muy costosa para el país, sino que más bien lo que vamos a hacer es reparar el daño y brindarle a la persona que cometió el delito poder reparar el daño hacia las víctimas y poder mejorar su calidad de vida y también mejorar, por ejemplo, ya superar el trastorno por consumo, ¿verdad? Y saber igual que si tiene un trastorno por consumo, ya una dependencia, pues sí va a requerir de una atención de por vida, ¿verdad? Terminamos con el plan de tratamiento, ¿verdad? Con todo, porque el PTDJ, la indicación es que sea orientado a la abstinencia, ¿verdad? Ese es su base. Tenemos otros tipos de atención, ¿verdad? No crean que ese solo es el único, no, tenemos tipos de atención en prevención de riesgos y daños. A ver, si la persona no puede o no, por diferentes circunstancias en este momento, disminuir o eliminar o llegar a una abstinencia de cualquiera de las sustancias, vamos a empezar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus posibilidades, pero eso lo vamos a ver en atención. Entonces el PTDJ no aborda esto específicamente, pero en IAF abordamos como todo, ¿verdad? Entonces esta parte de ver la justicia más humana y más reparadora creo que ha sido algo muy innovador a nivel del sector país, ¿verdad? O sea, no solo a nivel de sector salud ni siquiera, ¿verdad? Sino a nivel nacional, y eso ha brindado una tasa de éxito muy alta. Creo que cerca del 95% de las personas que llevan el procedimiento se mantienen. Bueno, oportunidades de trabajo social, yo creo que son muchísimas, ¿verdad? O sea, de trabajo social se puede trabajar desde múltiples sectores, desde la atención clínica hasta la parte más gerencial, ¿verdad? O sea, pasando por las diferentes jefaturas, por diferentes procesos o unidades diferentes o poco usuales, ¿verdad? Que no son como tan conocidos. Por ejemplo, lo que mencionaba ahora de asesorías para la elaboración de programas y proyectos, tanto instituciones públicas o privadas, al fortalecimiento de las competencias del personal, desarrollo de planes de capacitación externos. Creo que las personas no visualizan la importancia, ¿verdad? Y el orden metódico, o sea, la metodología que tenemos como trabajadoras sociales es una riqueza muy importante, y esa formación en investigación, en evaluación, en proyectos es riquísima porque nos permite poder extrapolar
a diferentes áreas eso. O sea, de repente yo en la carrera no vi, por ejemplo, cómo trabajar fortaleciendo las competencias de organizaciones no gubernamentales, pero con ese bagaje que tengo yo puedo identificar, bueno, cómo puedo aportar desde trabajo social en eso. Bueno, yo sé que yo tengo que hacer una investigación profunda, sé que tengo que trabajar con mi compañera psicóloga, por ejemplo, o con mi compañero médico, o mi compañera médica, o mi compañera enfermera, o terapeuta ocupacional, para poder hacer una intervención más integral y así poder desarrollar, por ejemplo, los procesos de capacitación externos que sean muy o que contribuyen muchísimo, ¿verdad?, al entendimiento de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, pero también de prevención. Las habilidades para la vida, por ejemplo, trabajamos muchísimo, eso es un ámbito que podemos desarrollar muchísimo, ¿verdad? Entonces, no es solo desde la parte de atención o intervención clínica, que es fundamental. O sea, a mí me parece que el trabajo social, cuando se atiende clínicamente, es esencial, porque es también el que va a fortalecer la búsqueda de redes de apoyo, la parte familiar, toda esa articulación, inclusive la articulación interinstitucional, las referencias y demás, y el abordaje que se le da en sí mismo a la persona y a su familia es sumamente importante. Pero además de eso, hay otros escenarios muy diferentes donde podemos hacer intervenciones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de como les decía, los planes de capacitación, la validación por competencias, que eso implica el desarrollo primero de toda una norma técnica y el desarrollo en criterios de evaluación, y después es eso, llevarlo a la práctica y desarrollarlo, y después supervisar que se realice, y después cada 2 años las personas que tienen las competencias validadas tienen que regresar y hacerles otras validaciones. Hay que desarrollar mallas curriculares, por ejemplo. Entonces es un campo tan amplio, y desde, por ejemplo, las jefaturas en trabajo social, en las sedes regionales, ¿qué hacen? Bueno, visualizar toda la parte de la región y cómo pueden desarrollar sus acciones, tanto desde cómo atender a la población y cómo dirigir a sus profesionales a cargo en la atención de medicina, trabajo social, psicología, en los promotores sociales, en la parte de prevención con trabajadores sociales. O sea, es una intervención riquísima que se puede desarrollar y que es muy importante saber y seguirla desarrollando. Y en el caso de la coordinación de área, pues es una función pues bastante amplia también, ¿verdad? Estamos hablando de una oportunidad de poder desarrollarnos desde la alta gerencia a nivel de instituciones públicas. Entonces, que eso es importante fortalecer, y eso es importante. A mí me parece que es necesarísimo que contemos con profesionales en trabajo social en este tipo de puestos, ¿verdad? Porque tenemos muchísimo que aportar desde nuestra experiencia profesional, una oportunidad de poder desarrollarnos desde la alta gerencia a nivel de instituciones públicas. Entonces, que eso es importante fortalecer, y eso es importante. A mí me parece que es necesarísimo que contemos con profesionales en trabajo social en este tipo de puestos, ¿verdad? Porque tenemos muchísimo que aportar desde nuestra experiencia profesional, pero además desde la sensibilidad misma que tenemos, ¿verdad? Esa sensibilización, desde ese conocimiento, por ejemplo, todos los temas de género, cómo tratamos de transversalizar temas de género en absolutamente todas las intervenciones que realizamos, desde el desarrollo de materiales, nuestro acercamiento con profesionales, la dirección, ¿verdad? De los mismos profesionales y de el mismo personal que se tiene a cargo. Entonces, es muy importante dimensionar esa parte, ¿verdad? O sea, que no es muy amplio el accionar de trabajo social, y podemos aportar mucho desde los diferentes puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces, no solo de atención, como les digo, sino desde una amplia gama, ¿verdad? Y también ahí lo importante es poder tener la apertura de escuchar y de trabajar de manera interdisciplinaria y articulada.
Esa yo creo que es la clave del éxito también, porque nosotros no podemos enfocarnos solo en la percepción de trabajo social, sino que tenemos que abrirnos y poder entender también los aportes de las otras disciplinas y sumarlos a las intervenciones que vayamos a hacer o a las acciones que vayamos a estar tomando, ¿verdad? En todos los escenarios. Eso es muy importante. Pero vamos a ver, hay muchísimas oportunidades. Yo creo que el trabajo social es una profesión con posibilidades muy amplias de desarrollarse profesionalmente, no solo en una, ¿verdad? Creo que o en la que habitualmente las personas tienden a conocer. Igualmente también sé que desde el trabajo social privado se pueden hacer muchísimos aportes, ¿verdad? Pero desde el conocimiento mío en instituciones públicas, en la institución en la que estoy, que amo, ¿verdad? La institución me ha enseñado muchísimo también. Mi formación base es trabajo social, pero en la misma institución he aprendido muchísimo acerca del tema de sustancias psicoactivas en todos los niveles, y me ha permitido también conocer muchísimos profesionales y trabajar muy de la mano articuladamente con otras instituciones. También es importante saber que nosotros tenemos una relación estrechísima con muchas instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, como el IMAS, como el PANI, como Poder Judicial que mencioné. Tenemos programas de atención, tenemos clínicas de cesación. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos profesionales de atención directa que participan en un equipo clínico de deshabituación de opioides, por ejemplo. Entonces, quien dirige esa clínica es un psiquiatra, porque así tiene que ser, es nuestro psiquiatra, pero tiene un equipo integral que es medicina general, trabajo social y psicología. Y ahí hacen sesiones semanales para analizar cada caso, por ejemplo. También tenemos los casos que son referidos del Patronato Nacional de la Infancia, donde han detectado consumo en los padres o encargados, padres, madres o encargados de las personas menores de edad, y hacen una referencia para nosotros darle esa intervención a las personas menores de edad. Entonces, el trabajo social es sumamente flexible y sumamente amplio, ¿verdad? Tiene un espectro amplísimo que nos permite trabajar con otras disciplinas, pero además aportar muchísimo en el trabajo que realizamos día con día. Bueno, para mí trabajo social o ser trabajadora social es una bendición en mi vida. Me permitió deconstruirme como persona y volverme a construir. He aprendido muchísimo, he tenido muchísimas oportunidades, he tenido muchas oportunidades laborales, me ha permitido crecer a nivel laboral espectacularmente, a nivel familiar y a nivel de relaciones interpersonales. Yo creo que es una carrera maravillosa, me ha dado muchísimas satisfacciones a nivel personal y laboral, como les comentaba. Creo que la formación que nosotros tenemos y nosotras tenemos es muy sólida, y es un aporte muy importante a la sociedad. Creo que los profesionales y las profesionales en trabajo social tenemos muchísimo que aportar en los diferentes equipos de trabajo. Brindamos esa parte de sensibilización, de sensibilidad, de poder identificar. Somos fantásticos para identificar las necesidades de las personas y poder tratar y ver cómo podemos brindar esas soluciones de manera también muy creativa. Hacemos mucho análisis crítico. Entonces, para mí ha sido una bendición poder ser de mi profesión base, ser trabajadora social.